Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y a través de nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en A Partir de Ahora, la situación del gobierno de los Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump y su relación con la comunidad internacional y cómo esa situación podría influir en la República Dominicana. Y tenemos un invitado muy especial, Bernardo Vega, economista, historiador, que ha publicado decenas de libros sobre la relación de Estados Unidos con República Dominicana históricamente y otros temas de interés. Y además un amigo ya de muchos años. Bienvenido, Bernardo. Gracias por invitarme. Bien, vamos a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Como anunciamos, nos encontramos con Bernardo Vega, que hay que decir que conoce muy bien las intríngulis del gobierno de los Estados Unidos. Fue embajador de República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos, además de que estudió también en Estados Unidos, ¿cierto? Así es. Sí. Bueno, vamos a ver. Primero, algo que ha llamado la atención, Bernardo, es este hombre llega, como llama un outsider, un hombre bastante extraño para el tipo de político tradicional norteamericano, que es un hombre sosegado, mesurado. Él en el debate interno con los republicanos se burlaba de las mujeres, de la esposa de uno, del otro. Y eso no es bien visto en Estados Unidos, sin embargo él ganó. Pero luego es un hombre que ha comenzado peleándose con la prensa, algo que está como casi, era como sagrada esa relación históricamente entre el presidente de Estados Unidos y los medios de comunicación. Inclusive lo lleva al plano personal. Y también ataca empresas, como ha hecho con Amazon. Y también se ha peleado, por lo menos en las declaraciones, con un jefe del FBI, critica al FBI, critica a la CIA, eso no se había visto nunca. Y también con gobiernos extranjeros. ¿Cómo es posible que una persona con este perfil haya alcanzado la presidencia de Estados Unidos? Mira, el antecedente es Ronald Reagan, un actor malo de película de vaquero, que por su capacidad de hablar bien por televisión llegó a ser gobernador de California y después presidente de los Estados Unidos porque se expresaba bien. Este señor Trump, que se dedica a construir edificios y casinos, bienes raíces, muchos de sus negocios habían quebrado anteriormente, ha quedado muy mal con sus suplidores, se dedicó a un programa de televisión que se hizo muy popular y él quiere mandar desde la Casa Blanca como hacía en ese programa de televisión. Entonces ha hecho cosas que nunca se ha hecho en los Estados Unidos. En el gobierno de Kennedy, por ejemplo, su hermano Bobby quería salir del jefe del FBI, Edgar Hoover. No lo logró porque había aspectos institucionales que no se podían tocar. Pero este señor no, en el fondo no es un demócrata, no del Partido Democrático, sino que no cree en la democracia. En sus negocios nunca ha actuado como un demócrata. Y por eso sus ideas políticas tienen más bien a ser parecidas a la extrema derecha de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, fascistoide. Uno lo oye hablar y le recuerda a uno a Mussolini, y no cree en los valores esenciales de la democracia norteamericana. Ese es el gran problema para el mundo y para los Estados Unidos. Si en noviembre los demócratas logran controlar el Congreso norteamericano, yo no dudo que haya un proceso de un juicio político, como ocurrió
en 1868, que por poco se va el presidente Taylor en esa época, y el esfuerzo que hubo con Nixon, que tuvo que renunciar, ¿no? Y él trata la administración del gobierno como si estuvieran manejando su negocio privado. Insulta a la gente. Entonces, eso tiene un efecto a nivel mundial en los propios Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ahora dice que él va a echar un pleito comercial con China. Toda su vida él ha hecho demandas judiciales y todo eso, y arbitrajes. Entonces, a él le gusta negociar. Entonces, en un acuerdo, en una lucha comercial, en una guerra comercial, de imponer aranceles y trabas, ahí todo el mundo pierde, y sobre todo los pobres. La experiencia de los años 30 del siglo pasado, cuando en medio de la gran recesión los países comenzaron a poner medidas proteccionistas y cada uno lo hacía más que el otro, y al final todos terminaron perdiendo. Eso va a ocurrir si es que esa guerra tiene lugar, porque él a veces amenaza y no ejecuta lo que va a hacer. Pero ya se han tomado algunas medidas concretas, como los aranceles, sí, a los derivados de los metales, del aluminio, del acero. Y todo eso, si él insiste en esa guerra comercial, todo el mundo se va a ver perjudicado. La República Dominicana también, porque la economía norteamericana y del mundo no van a crecer en la medida que podrían haberlo hecho, y menos crecimiento significa menos turistas para acá, menos inversión extranjera, menos remesas, en fin, aspectos muy negativos para toda América Latina y nosotros específicamente. Es decir, Trump representa una amenaza para la República Dominicana, no solamente en términos del impacto de su política comercial, sino también su política migratoria. Antes solamente se deportaban a dominicanos que habían estado presos por varios años y lo soltaban y lo mandaban inmediatamente a Santo Domingo. Ahora están recogiendo gente en la calle que su único crimen es no tener papeles legales, personas que tomaron la yola o fueron como turistas y se quedaron allá más allá del tiempo permitido, y eso están siendo deportados en grandes cantidades a México y ciertas cantidades aquí. Si Trump logra poner ese muro en la frontera con México, y eso significa menos drogas pasando por ese punto fronterizo y menos gente cruzando ilegalmente hacia los Estados Unidos, el efecto inmediato va a ser buscar otro punto fronterizo donde poder seguir haciendo lo mismo. Canadá es muy difícil, Hawái queda muy lejos, el Canal de la Mona, Santo Domingo, Puerto Rico, sería el sitio donde mucha de esa presión llegaría. Y eso implicaría más violencia, más mafia, más drogas, más asesinatos, precisamente en la zona del país, el este, donde va el 50% de todos los turistas. Sí. Es decir, todo eso implica potencialmente un gran daño para nuestro país. Esos serían de los efectos. Y si ahora dicen los informes de las autoridades de Estados Unidos que somos un puente para la droga, seríamos mucho más entonces. Mucho más, sí, porque el otro puente está cerrado, el de México. Exactamente. Si es que funciona, porque hay algo que me parece contradictorio. Los mexicanos pueden convertirse en topos y ir por debajo de la tierra. Sí, hay algunos gobernadores que han dicho que no quieren que en su estado se haga el muro y algunas de esas cosas que ha dicho el presidente Trump. Hay algo que parece contradictorio, tú me dirás, Bernardo. El presidente Trump ha encaminado una reforma fiscal, en eso sí se parece a la concepción que han tenido los republicanos, de tratar de quitarle impuesto a las corporaciones y un tanto al ciudadano, en el entendido de que eso va a dinamizar la economía. La gente tiene más para gastar, los inversionistas quizás más para invertir. Sí. Eso es propio de una visión liberal de la economía, ¿cierto?
Pero sin embargo, hacia el exterior se torna entonces antiliberal, porque quiere cerrar la economía norteamericana. ¿No es contradictorio eso? Es contradictorio, y mucho de lo de Trump es totalmente contradictorio, pero esa reforma tributaria que él puso en ejecución y logró que pasara el Congreso, empeora la distribución del ingreso, hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, en vez de mejorar la condición de la clase media. Eso por un lado. Por otro lado, tiene un efecto macroeconómico, aumenta el déficit norteamericano. Y un déficit mayor significa que el dólar se devalúa con relación al euro y otras monedas, lo cual perjudica a los países que están en la zona del dólar, como la República Dominicana. Es decir, que su política macroeconómica también es perjudicial a la zona. En lo de... Él insiste mucho en el déficit que tiene Estados Unidos con otros países en el intercambio comercial, y específicamente con China. Sí. Pero algunos le han señalado que quizá ver la cosa como lo que China exporta simplemente al mercado estadounidense no dice toda la verdad, porque muchos de esos productos son fabricados por fábricas cuya inversión, a veces mayoritaria, es de origen estadounidense. Sí. Ahí están, por ejemplo, todos esos teléfonos inteligentes, todas esas cosas, que se compran relativamente baratas en Estados Unidos porque se hacen en China. Mire, por muchos años se decía en los Estados Unidos que los chinos estaban jugando con el valor de su moneda para aumentar sus exportaciones. Hace como 3 años, el Fondo Monetario dijo que ya el tipo de cambio del yuan estaba en equilibrio. Trump dijo hace 4 días que, otra vez repitió lo de antes, que los chinos estaban jugando con el valor de su moneda en perjuicio de Estados Unidos, y lo hizo 2 días después que su Departamento del Tesoro sacó un reporte diciendo que China no estaba haciendo eso. O sea, que no leyó el reporte o no atendió lo que le dijeron. Él no lee reportes, es lo que ve los canales de televisión que hablan bien de él. Entonces mete la pata y entonces la gente alrededor de él no sabe cómo echar para atrás. Bueno, ¿cómo tú observas? Él ha comenzado a tomar algunas medidas. Sí, claro. Los aranceles, ¿verdad? Los derivados del aluminio, del acero. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Mira, cuando se dan cuenta como todo el mundo se está perjudicando, se echa para atrás. En los años 30 se dieron cuenta y lo echaron para atrás. Vino la Segunda Guerra Mundial y después de terminada la guerra comenzó todo el proceso de libre intercambio y surgió el GATT y el Fondo Monetario, etcétera. Es decir, surge una reacción y en los propios Estados Unidos los chinos son muy inteligentes, ellos tienen sus computadoras. ¿Quién es el congresista en tal estado? ¿Qué se produce ahí? Soya. ¿Qué se produce allí? Maíz. ¿Qué se produce allí? Fertilizantes. Entonces ellos están pensando a ponerle trabas a las exportaciones norteamericanas de estados donde más le duele al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente se está dando cuenta que es un juego que lo pueden jugar a todo el mundo. ¿De verdad se está dando cuenta? Bueno, depende cómo amanece ese día. ¿Tú recuerdas que el presidente Obama... Estamos hablando un miércoles por la tarde. Exacto. ¿Quién sabe si cuando esto salga en el aire mañana a las ya 7, habrá cambiado? Habrá cambiado la situación. Recuerda que el presidente Obama dejó encaminadas unas conversaciones, unas negociaciones para el tratado que se iba a hacer con Japón y otras potencias y sí, países suramericanos, el Pacífico, ¿no? Sí, claro. Era un poco buscando el contrapeso con esa potencia en que se ha convertido China como economía. Uno pensaba que si Trump quiere competir mejor con China, él iba a apoyar eso, pero lo primero que hizo fue diciendo que ese tratado no servía para nada, pero ahora dice que sí, que lo va a retomar. No, desde que subió al poder, dijo que eso no iba y lo echó para atrás. Luego, hace 6 días, dijo que estudien eso, que luce que es interesante. Conversó el martes de esta semana con el primer ministro de Japón y cambió de parecer y echó para atrás, que él prefiere
negociar uno a uno, como él hace con su contrato con industria de la construcción, y no con un grupo de países, porque se siente más fuerte, imagínense. Bueno, entonces, a todo esto, en Estados Unidos habrá elecciones en noviembre para el Congreso, ¿no? Congresionales, sí. Por lo que tú sabes, qué están proyectando ya los sondeos, las encuestas? Eso es difícil. Todavía. Si uno lee ciertos textos y análisis, los demócratas tienen muchas posibilidades de ganar, pero por más errores que comete Trump, su popularidad se mantiene en un 40 y pico %, que es muy alta. Uno pensaría que ese grupo, que es el americano típico del interior de los Estados Unidos, que no pasó del bachillerato, que es evangélico, blanco, que ese iba poco a poco a alejarse de su voto a favor de Trump, pero se está manteniendo. Pero él hizo una promesa para ese perfil de ciudadano, que era reabrir todas esas antiguas fábricas, en el entendido de que esta era la gente que sin mucho esfuerzo tenía un trabajo en una industria de esa y ganaba bien. Pero eso no es tan fácil cumplir esa promesa. Imagínense, la mecanización y la automatización está haciendo eso mucho. Aunque en dado caso de que se abran, ellos no podrían ser quienes trabajen ahí, porque ya no tienen el conocimiento. El entrenamiento también es bien complicado. Bien, bueno, los efectos de esto, porque Estados Unidos no es solo Estados Unidos. Chomsky ha dicho que Estados Unidos es una especie de transnación. Lo que hace repercute en el mundo entero. ¿Cómo podría afectar a las Américas y particularmente a la zona en que estamos, en República Dominicana, el Caribe? Bueno, por el tema migratorio nos perjudicaría muchísimo, porque deportarían a más dominicanos hacia aquí, hacia acá. Los 8.000 dominicanos jóvenes, los Dreamers, parece que no va a tener éxito esa política y serían deportados también. En el área comercial, igual que el resto de América Latina, nos veríamos perjudicados por el menor crecimiento de la economía mundial. Es decir, no hay por dónde ganar en ese aspecto. Y lo que yo mencioné de lo de México, el muro de México provocando mayor uso de la República Dominicana como puente para ilegales y para drogas. Y eso, que hay un aspecto que la gente no le ha puesto mucho caso. Él anunció que se iba a acabar la política que ha sido una tradición de reunificación familiar respecto al tema migratorio. Cuando alguien obtiene su residencia legal, puede pedir al resto de la familia inmediata. Él no quiere eso. Entonces, eso sí sería, porque hay muchas familias dominicanas que si uno se va, pide a los demás. El 90% de las visas de residencias que se otorgan a la República Dominicana son para unificación familiar. Como dijo el congresista norteamericano de origen dominicano, Adriano España, a mí me pidió mi abuelo. Y así fue que fue. Si eso se convierte en una realidad, va a ser muy perjudicial a la República Dominicana. Realmente va a limitar muchísimo la capacidad de seguir migrando hacia ese país. Bueno, dos países con los cuales Trump también ha tomado algunas medidas. Cuba primero. Ya el presidente Obama había encaminado el deshielo, estaban más o menos regularizándose las relaciones. Ya había incluso negocios de empresarios estadounidenses con Cuba. Él ha echado eso atrás. Ahora recientemente incluso una comisión de cubanos americanos estaba diligenciando con congresistas que retomaran lo que había hecho Obama, porque ellos tenían que ellos podían beneficiarse de esa relación. Ese es un caso. El otro es Puerto Rico, que al parecer no interesa para nada. ¿Y Venezuela? Bueno, ellos han hablado de mandar tropas a Venezuela. Venezuela, vamos a verlo más adelante, pero en este caso de Cuba, el caso de Cuba, ¿qué tú piensas, que eso se va a estancar completamente? Mira, es una pena que Trump haya echado para atrás lo que logró Obama con Raúl Castro. Y lo que está haciendo Trump está coincidiendo con el fin de la generación de los Castros en Cuba. Ayer eligieron al sucesor de Castro, Díaz-Canel. Y eso hubiera sido un paso hacia poco a poco crear más economía de mercado en
en Cuba. Eso hubiera dado oportunidades a empresarios pequeños y grandes dominicanos a ir a hacer negocios allá, mandar comida para los turistas, una integración turística, muchas cosas positivas para la República Dominicana. Eso no se va a dar. El hecho de que los fondos federales para Puerto Rico, dada su tragedia, no son lo que deberían de ser, también nos perjudica porque vendrían menos turistas puertorriqueños, menos remesas de dominicanos residentes en Puerto Rico, más dominicanos abandonando a Puerto Rico y regresando a vivir aquí. Ya hay puertorriqueños también que se han mudado a vivir aquí. En fin, y lo de Venezuela. Pero vamos a tocar lo de Venezuela en el próximo segmento, Bernardo. Okay. Por favor, que ya tenemos que ir a una pausa. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos conversando con Bernardo Vega sobre la situación del gobierno de los Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump y los efectos de las políticas o de la forma particular de ese presidente dirigir una nación con tanto peso político y económico en el mundo como es Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco de Venezuela. Sí. Hasta el momento el gobierno no había tomado en Estados Unidos medidas, por ejemplo, de embargo petrolero, y tampoco directamente la ha tomado todavía, pero sí ha hecho restricciones. Le embargó los bolsillos a los principales funcionarios. Como lo hizo con los rusos, lo está haciendo con los venezolanos en la medida que tengan dinero en los Estados Unidos. Pero el gravar o eliminar las importaciones petroleras venezolanas probablemente causaría un incremento en los precios del petróleo en los Estados Unidos. Y por eso creo que no han tomado esa medida. Además, lo que haría es estimular que esas exportaciones venezolanas vayan hacia China o Rusia. Si no las impiden. Digo, le salen menos caras porque el flete es mayor. Por eso es el único daño, la diferencia en flete. Sí, y también quizás tendría que hacer uso de las reservas, que a los norteamericanos nunca les gusta mucho agotar sus reservas petroleras. Sí. Pero los Estados Unidos nunca en su historia habían tenido una situación de tantas exportaciones de productos petroleros como en la actualidad y de reservas. Sí, se está comparando con Arabia Saudita, etcétera. Así que, y ya está exportando, nosotros estamos importando petróleo a los Estados Unidos. En estos momentos. Sí, y también de África, donde sea. Y también ya productos derivados, ya, gasolina y eso ya. También, a la medida que las refinerías no tengan capacidad, llegan esos productos. Y asfalto y muchísimas cosas. O sea que por ese lado... perdón, gas natural. Gas natural. Por ese lado... El gas natural originalmente venía de Trinidad y Tobago, y todavía estaba vigente el contrato de AES. Pero ya existe la posibilidad de importar desde el Golfo norteamericano. Del Golfo de México. Sí. Sí. O sea, en ese aspecto de los combustibles, Estados Unidos no tiene problema por el momento. No. Ese no es su gran problema. Ninguno. Bueno, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una advertencia, sin embargo. Dice que las medidas que ha tomado la administración Trump han como un efecto inmediato sobrecalentado un tanto la economía, y ellos proyectan que se va a sobrecalentar más, y que eso es un riesgo de una crisis financiera en Estados Unidos. Sí. Y un problema también a nivel internacional, los efectos que tendría. ¿Eso tú lo vislumbras que será algo muy posible o es simplemente un diagnóstico? Todo país que aumenta su déficit presupuestal en la dimensión que lo acaba de hacer los Estados Unidos tiene riesgo de inflación y de devaluación del dólar, y eso es lo que está viendo el Fondo Monetario. Además, puede ocurrir otra crisis bancaria, a pesar de todas las medidas que se tomaron por la vía legislativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, para que no se repitiese lo que ocurrió hace algunos años. Ese potencial está ahí. El hecho hacia atrás muchas de esas medidas también.
Quiere hacerlo, sí. Sí, él quiere desregular Bueno, mucho. administrativamente ha tomado una gran cantidad de medidas, por ley todavía no, pero está por eso. Está Y todavía. los republicanos están locos porque se quiten las regulaciones que impuso el gobierno de Obama y de Clinton. En la lógica de quienes tienen esa visión, ¿cuál es la ventaja de que se desregule el sistema financiero? No, la ventaja ninguna. En la medida que se desregule, surgen los abusos y vienen las crisis bancarias. Pero los que proponen eso entienden que eso es positivo. Los que quieren desregular. Bueno, porque ya se acostumbraron a que, al igual que aquí en Santo Domingo, que el gobierno recoja los pedazos de los bancos que quiebran. Ah, bueno, es para proteger si entonces son, quizás si son, la cúpula de los sistemas si financieros. son suficientemente grandes, el Estado asume. Esa es la única razón. Sí. Parece que hay mucho de lobismo ahí entonces. Muchísimo. Sí. Bueno, en cuanto a al Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, ¿qué tanto puede Trump conseguir los objetivos que se ha planteado? Quiere una revisión profunda. Trump ha sido muy crítico de ese acuerdo, pero a medida que se está negociando, él se da cuenta de que si se para el acuerdo, sectores importantes de la economía norteamericana se verían muy perjudicados. Y por eso él quiere buscar una solución que no sea el cierre del acuerdo. Pero, como hábil negociador, quiere introducir en la negociación temas que no tienen absolutamente nada que ver con el comercio. ¿Cómo cuáles? El papel del ejército mexicano en la lucha contra la inmigración ilegal, el tema de las drogas. Pero si eso no está en los papeles del acuerdo, ¿cómo él puede incluir Pero eso? él quiere, mientras más ficha él tiene una negociación, quiere forzar que no es ético, no es parte, pero yo creo que sí, que se va a dar un acuerdo, sí. Se va a alcanzar. Creo que sí. Sí. ¿Qué representa para Estados Unidos ese intercambio con México? Muchísimo. Es decir, la queja de Trump es que tiene un saldo negativo con México y con Canadá. Bueno, pero a nivel mundial los saldos se compensan, el balance es cero. Estados Unidos tiene un saldo negativo porque su productividad se ha reducido, pero no porque el acuerdo es malo. El acuerdo es bueno. Por ejemplo, él no se interesa en modificar el DERECAFTA porque Centroamérica y República Dominicana representan un superávit para los Estados Unidos, no un déficit. Es decir, ahí sí nosotros les compramos mucho más a ellos. Sí, lo que debemos quejarse seríamos nosotros, lo que debemos renegociar somos nosotros. Que por cierto nosotros, República Dominicana, no nos ha ido muy bien si lo vemos así, porque hasta Guatemala ya nos vende más que nosotros a ellos. Así sí. es. Bueno, respecto a eso lo que él pretende con la economía, tú dices que ha perdido productividad Estados Unidos, Sí. pero eso fue algo planeado, ¿cierto? O sea, que llevarse de Estados Unidos la manufactura tradicional, ¿no? ¿Fue algo concebido así o eso sucedió porque hay más ventaja comparativa en otros países? No es una cuestión de ventaja comparativa. Estados Unidos era un país textilero en la zona de Boston. Después no era viable en Boston, se fue para Carolina del Norte, tampoco era viable, terminó en Alabama y al final se fue para el Caribe y México, o para Taiwán, o donde fuese. Es que la diferencia en salarios son muy grandes, porque ya uno ve cosas, por ejemplo, que ponen a uno muy preocupado de que ya hay robots que pueden hacerte un t-shirt o un pantalón de Fuerte Azul tan rápidamente y a menor costo que los obreros de una zona franca dominicana. Pero aquí no tendríamos robot por el momento. Pero otros países sí. Eso es lo malo, que en China ya... Que el robot vuelve a Boston y lo hacen allá. Bueno, sí, eso es un hecho, ¿no? Pero en cuando salgan esas industrias de allá, por ejemplo, el presidente Reagan, recordamos la famosa iniciativa que comienza todo esto de la zona franca aquí con mucho auge, ¿no? A Estados Unidos no le va mal. Aunque perdió esos empleos, no le fue mal con esas inversiones. Para nada. Quizás eso es lo que Trump no alcanza a ver. Mira,
Nos trae otro tema. A Trump no le interesa para nada Haití y ha utilizado un lenguaje muy crítico de los haitianos, y es un asunto que nos afecta, por supuesto, a nosotros. Es decir, Venezuela, Haití, Cuba, Puerto Rico, son 4 temas en los cuales los Estados Unidos no le están poniendo atención y deberían. Bueno, lo de Venezuela ya viene por ahí. El fin de semana pasado en Lima, los Estados Unidos por primera vez firmaron se hicieron miembros del Acuerdo de Lima, y todos los grandes países de América Latina y también Canadá, con algunas excepciones, bueno, todos los grandes, dicen que si hay elecciones en Venezuela bajo las reglas de hoy, no van a reconocer el gobierno. Pero ¿qué tanto puede eso afectar? Porque ahí volvemos al caso de Cuba. 60 años. Obama revisó y dijo, esto no ha hecho ningún efecto. Se va a hacer lo mismo con Venezuela, porque total, ese tipo de gobierno incluso le gusta estar aislado, porque así entienden que tienen menos gente que le puede criticar, puede haber menos influencia. Lo que sufre mucho ahí es un pueblo que se queda en esa situación. Sí, ahí depende del papel de las Fuerzas Armadas, si están suficientemente sobornadas como para no interesarse en hacer nada. La presión que pueden hacer países como Colombia y Brasil por el gran éxodo de venezolanos y el costo de mantener esos refugiados. Ya tenemos 23.000 venezolanos aquí en la República Dominicana. Eso es mucho. Sí. Es el segundo grupo de pueblos haitianos. Y según la ENI, la última encuesta de migrantes, dice que están creciendo más que los haitianos, claro, relativamente. Sí. Aunque mucha gente se sorprenda de eso. Pero Colombia y Brasil tienen sus propios problemas, que uno no piensa que se van a inmiscuir tanto con Venezuela. Porque en Brasil hay problemas. Sí. Un presidente con una tasa de aceptación de 6%. Y un candidato preso. El más popular está preso, la incertidumbre de que no aparece un candidato potable. Y Colombia, que el presidente Santos... Hay un candidato de extrema derecha en Colombia. No, perdón, ese es en Brasil. No, en Colombia hay uno de extrema y hay uno de izquierda. Pero también el presidente Santos quiere llevar a buen término todas esas negociaciones con la guerrilla y esas cosas, ¿no? En los próximos meses tenemos elecciones en México, Colombia y Brasil, y van a ser muy importantes. El de México parece el panorama más definido, sí, con López Obrador y Morena y esas cosas, ¿no? Pero un Trump contra López Obrador son dos iguales. Dos atronados. Dos atronados. Dos atronados. Dos atronados. En general el mundo parece que está dando lugar a que vengan personas con esa característica que uno podría llamar típico, pero que gente que no piensa mucho y dice cualquier cosa. Mira el presidente de Filipinas, por ejemplo, sí, Duterte, dice cualquier cosa y se simpatizan él y Trump, parece, porque se han echado piropos. El mundo con la televisión y los Twitter y todo eso está influyendo mucho en la política. Yo estoy muy preocupado que así como los rusos utilizaron los medios de televisión y las redes sociales para tratar de influir sobre las elecciones americanas, eso mismo ya está ocurriendo en México, y ya aquí en la República Dominicana lo está usando el gobierno, no los partidos políticos, que yo sepa, pero el gobierno tiene toda una serie de tweets que manda diciendo que lo manda fulanita de tal y es el gobierno, para tratar de influir sobre la gente, porque es una forma de un anuncio mucho más barato que saliendo en televisión, bueno, y más orientado hacia una persona. Los partidos de la oposición lo usan, pero no tienen una maquinaria tan grande como la que tiene el gobierno, así porque el Estado es el Estado, ¿no? Eso es así. Bueno, pero además de esa preocupación, hay una cosa cierta, hay como una tendencia en el mundo de los nacionalismos de nuevo. Uno parece que está viendo el mundo, Europa por ejemplo, de antes de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra. Sí, sí. El movimiento migratorio en Europa, primero de Europa del Este, cuando se cayó el muro de Berlín, hacia el resto de Europa, los turcos hacia Alemania y luego los musulmanes hacia Europa, ha creado movimientos de ideología casi fascista contra la migración, como el Le Pen, padre e hija en Francia, el que acaba de ganar otra vez en Hungría, sí, movimientos en Alemania, los cabezas raspadas,
En Inglaterra el Brexit se dio porque decían falsamente que eran los europeos que decidían cuánta gente migraban a Inglaterra y que querían que fuesen los propios ingleses quienes determinaran su política migratoria. Es decir, y en la República Dominicana yo me temo, lamentablemente me temo, que como ya el tema de acusar a la gente de ser imperialista y proamericano y el ogro norteamericano ya no es un tema de campaña como lo fue en los años 60 y 70 y 80. Aquí el anti-haitianismo se va a utilizar a todos los niveles en las próximas elecciones y eso es malo. Sí. Pero ¿qué tanto podría eso calar? No sé, porque es verdad que hay mucha gente opina esas cosas y en muchas elecciones, pero como se han presentado con propuestas políticas aquí, no tienen gran porcentaje. No, y hay cosas interesantes, por ejemplo, en la encuesta de la Gallup, la gente decía que el tema haitiano, la presencia de la mano de obra haitiana, es uno de los grandes problemas del país. Pero luego se le hace otra pregunta. ¿Usted en los últimos semanas ha tenido algún problema con haitianos? 10% no, solamente. Es decir, es la propaganda que induce a tomar una actitud, no la experiencia propia del individuo. Precisamente sobre República Dominicana y sobre Haití. El presidente Trump ha nombrado a una amiga, vecina de la Florida. Ella dicen que hace negocio con haitianos ricos y dominicanos ricos en la venta de bienes raíces y que ella más o menos conoce los dos países. Primera vez que oigo eso, no sé. Sí, eso dicen que ella ha hecho negocio porque ella es agente de bienes raíces, ¿no? Yo creía que era seguros. Sí, bueno, pero ella también hace negocio. Ella sí tiene de vecino a los Fanjul. A los Fanjul. En la misma área, sí. Palm Beach ha sido siempre un lugar donde salen embajadores para Cuba, que ha sido muy malo porque por ejemplo, el que estaba de embajador cuando Batista no se daba cuenta de lo que estaba viniendo, porque era un señor, un ricacho de Palm Beach nombrado ahí por Eisenhower, los republicanos. Así que es una tradición y la gente de Palm Beach son muy reaccionarias, muy de derecha y con muy poco conocimiento del Caribe. Yo fui a un baile que me invitaron en Palm Beach cuando yo era embajador y en la fila de recepción yo dije, soy el embajador dominicano y una señora, yo conocí al generalísimo. ¿Y qué iba a decir yo? Esa era la referencia que tenía ella. Sí. Y así es. Pero ¿tú piensas que tendrá algún interés Donald Trump en la relación con República Dominicana, hacer algo distinto? Tal vez el proyecto de inversiones Capcana. Sí. Ya como una cosa personal de él, porque él dijo que no iba a hacer inversiones fuera de los Estados Unidos de que al momento de ser presidente, excepto las que ya se habían comenzado. Y el hijo de él vino a los pocos días de asumir su padre el poder, vino a Cap Cana a ver cómo estaban las cosas. Tal vez por ese interés económico de su familia aquí, no nos incluyó en la misma categoría que Haití y El Salvador. Las cosas feas que dijo. Tal vez. Bueno, aquí... perdón, tiene un problema en Panamá con un hotel Trump. Fíjese, hay un hotel Trump. El dueño del hotel le quitó la franquicia a los Trump. ¿Y qué hizo el abogado de Trump? Dirigirse al presidente de Panamá, no a las cortes. O sea, lo está usando la influencia política, el peso político, obviamente, sí. Por cierto, sobre Panamá él había dicho, mucho antes de que se convirtiera en candidato, cuando él comenzó a decir que Obama no era nacido en Estados Unidos y criticando a todo el mundo, decía que él entendía que Estados Unidos debía echar atrás el tratado Torrijos-Carter y recuperar el canal. ¿Dijo eso? Sí, pero hace ya varios años. Dios mío. Claro que ahora ni lo he intentado porque eso no es posible. Sí. No, es posible, ¿eh? Bueno, sí, usan toda la fuerza, sí, pero eso sería una locura, ¿no? No, porque hay muchos veteranos de las Fuerzas Armadas Americanas que nacieron en la zona del canal o sus padres nacieron allá y tienen esa cosa. Y decían que los panameños no tendrían capacidad para manejar eso. Y lo han manejado muy bien. Inclusive lo agrandaron. Cuando Nasser hizo lo mismo en el canal de Suez, los ingleses decían que no sabían manejar ese negocio y lo manejaron bien. Es decir, eso es un mito. Sí. Vamos a una nueva pausa.
Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Bernardo Vega sobre la situación de los Estados Unidos y el gobierno de Trump y obviamente, como es un país que pesa tanto a nivel internacional, lo que puede eso significar para diversas regiones del mundo y en particular para nuestro país. Lo de las recientes medidas que ha tomado la administración Trump fue ese bombardeo a Siria. ¿Tú piensas que había causas reales para ese bombardeo? Porque ya vimos la situación de Irak, que después varios periodistas investigaron y escribieron libros diciendo que nunca hubo tal evidencia de armas de destrucción masiva o química en Irak y que ahora puede pasar lo mismo. Mira, en el primer bombardeo ordenado por Trump, todo indica que sí, que hubo uso de armas químicas. Por cierto, eso lo decidió y lo supervisó Trump desde su casa de Mar Largo en la Florida. Así que la excusa de que no iba a ir a Lima porque tenía que seguir supervisando, desde su avión, él puede ordenar todo eso. Bueno, ahora sobre el segundo asunto, que Inglaterra y Francia corroboraron con los Estados Unidos que había uso de esos productos, la línea rusa pública es que eso fue un invento de un agente de relaciones públicas de la oposición que se aparecieron con unas cámaras y con agua sobre la gente. Bueno, ahora van a llegar unos inspectores, pero lo que sí es realidad es que ese punto donde ocurrió eso era de los últimos bastiones que quedaban de la oposición contra el dictador de Assad, y que ya ese pleito lo perdió la oposición, que fue apoyada por mucho tiempo por los Estados Unidos, lo ganó Rusia por su influencia sobre Assad, lo perdieron los kurdos. ¿Y para dónde van toda esa gente que perdieron la guerra? Para Europa. Bueno, están tratando de irse a una parte de su país para reagruparse ahí, pero perdieron la guerra. Bernardo, la relación Trump... Y mira, en Irak están matando hombres y mujeres que ayudaron a los árabes que seguían la línea de la extrema derecha. Así que no hay de dudar que en Siria, una vez controle Assad todo el territorio, comiencen las venganzas otra vez. Y eso sería más conflicto. Más conflicto. Vamos a hablar un poco de la relación Donald Trump-Putin, porque ellos como que se admiran, se gustan y al mismo tiempo de vez en cuando hay unas diferencias, unos conflictos. Porque si resultara cierto, como parece que hay indicios, de que Trump le ayudó, si no por lo menos directamente a Trump, le ayudó haciéndole daño a la candidatura de Hillary Clinton, entonces hay una especie de agradecimiento. Y él ha dicho como que admira a Putin, ambos, y Putin dijo una vez que lo admiraba a él. Puede haber eso y puede haber chantaje. Puede ser que Putin tenga documentos, filmaciones que comprometen a Trump. Porque él quiso hacer inversiones en Rusia, ha vendido propiedades a rusos. Es decir, hay un hombre con tantos intereses, le puede encontrar un expediente. O sea, entonces posiblemente Trump tenga cierto poder sobre él en ese aspecto, de que si tiene información. No, Putin tiene la información. Digo, Putin, sí, sobre Trump. Sí. Sobre Trump. Ese temor que se dice en países occidentales de que Rusia está como volviendo a ser tan fuerte como fue la Unión Soviética y que dicen algunos en Europa, está de regreso la URSS y que pudiera invadir países. ¿Qué tanto es eso? Bueno, ¿es cierto o es parte de propaganda? Putin está siguiendo una política de recordarle a los rusos lo grandes que eran como nación en el tiempo de los zares y el papel de la Iglesia Ortodoxa rusa y cómo perdieron tanto territorio después como consecuencia de las guerras y que es papel de él y de los rusos de recuperar esas tierras en Ucrania, donde sea, Crimea, y jugar un papel protagónico otra vez. Es volver a la gran Rusia, que es lo mismo
de Trump, hacer América grande otra vez. Vamos a hacer a Rusia grande otra vez. Es lo mismo. Pero ¿qué tan factible podría ser en el mundo de hoy eso? Porque ya ellos no están solos, ambos, ni Rusia ni Estados Unidos, ahí está China también. Sí, bueno. Pero ellos, Rusia sí quiere anexar algunos de los territorios al oeste de su frontera, que antes eran rusos, eran territorios rusos. Y de ahí la resistencia del resto de Europa. Y eso es un tema, es decir, es un tema que va a persistir. Las sanciones económicas, ¿qué tanto perjudican a Rusia? No, perjudican a los ricos rusos. A los ricos rusos. A los muy ricos rusos, sí. Sobre todo son sanciones a esas personas, ¿no? Sí. Porque esa gente se han hecho ricos en Rusia, pero saben suficiente sobre Putin y el régimen que no quieren tener su dinero ahí. O sea, lo sacan de ellos. Y ya se le hace difícil tenerlo en Suiza, se le hace difícil. Estados Unidos es un sitio para invertir y entonces le agarran esas cuentas bancarias ahí. La Unión Europea. Hasta dominicanos le agarran cuentas. Sí, no, aquí vimos la sanción que le hicieron al señor Rondón. Pero todos los otros eran rusos, o casi todos eran bueno, rusos. la ley se creó con el nombre de sí, Magnitsky, por un caso que hubo con rusos. Sí. La Unión Europea sin Gran Bretaña, ¿piensa que tiene futuro? Sí, Con el liderazgo de Francia y Alemania. Claro que sí. Y se mantiene la unificación del mercado común europeo. La moneda. La moneda común, una política presupuestaria común, son mucho más conservadores y responsables en el manejo de sus presupuestos que los Estados Unidos. Así que yo veo que Europa, creo que el euro va a fortalecerse y el dólar norteamericano debilitarse por las políticas que siguen de ambos lados. Sí, yo veo en Europa está el liderazgo alemán, ahora ha surgido el liderazgo francés, no sé qué decirte de España, pero no es la España de antes, y menos con el movimiento ese de independencia de la gente de los catalanes, pero va muy bien y los países pequeños de Europa le está yendo bien. O sea que en este momento Europa está bien. Sí. Bien. Pues se van a arrepentir los británicos entonces si las cosas vienen así. Claro que se van a arrepentir, pero muy rápidamente lo engañaron con propaganda. Eso fue un caso de propaganda falsa y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde. Se habló de hacer un segundo referéndum, pero ya era muy tarde. En el caso del BRIC, estas potencias emergentes, Brasil, Sudáfrica, bueno, incluyen a la misma Rusia, pero Sí. Que están tratando de tener un peso en la política y la economía mundiales, ¿piensa que tienen un futuro promisorio? Bueno, mira, China, Estados Unidos y Rusia y el mercado común europeo son las cuatro grandes potencias. Esas son. Y China está haciendo un esfuerzo muy grande de controlar a Sudamérica. Si controlar en el sentido... Invirtiendo. Aquí ya hay una empresa de inversión de China. Porque hay una mina china. Sí. Lo que pasa es que como no tenemos relaciones con China, aparece el nombre de una compañía fantasma australiana. Es una mina de oro. ¿Dónde está eso? Una mina de oro en la cola de lo que era la Barrick. Ah, sí, la segunda mina que hay en esa zona. Sí. Ah, no sabía eso porque sí, se abrió ahora una empresa de aluminio, que el presidente le inauguró y todo aquí, que es China. Sí, pero imagínate que esa empresa tiene un problema. ¿A quién acude? No tiene embajador aquí, no puede ir a la Cancillería porque no lo reconocemos. Pero tienen una oficina comercial. Sí, pero ¿dónde tú vas? A hacer el reclamo. No puede. Digo, y China continental es ya la primera fuente de turismo a nivel mundial. Lo que pasa es que tú eres un chino que naciste de familia pobre, de pronto tú tienes dinero y puedes viajar porque te lo permite. ¿Dónde tú vas? A París, a Londres. Bueno, los destinos que todo el mundo quiere ir. Después irá, ya hay vuelos directos Pekín, Ciudad de México.
Así ya el área del Caribe va a ser importante para los chinos. Bueno, ellos tienen para el turismo chino. el gran plan de la nueva ruta de la seda. Sí. Ellos tienen la vista puesta en esta región. ¿Tú piensas que República Dominicana más tarde, más temprano que tarde, tendrá que regularizar su relación con China continental? No, yo hace tiempo he dicho que debemos reconocer a China continental, admitiendo que esa gente donde hacen inversiones llevan su mano de obra propia. Tú te vas a Guyana, esos sitios que hay inversiones y son muchos chinos trabajando. Como les sobra chino, pues trae su propio chino. Son tan inescrupulosos en su capacidad para sobornar a políticos dominicanos como cualquiera. Le ganan a los brasileños. Es decir, tiene problemas. Entonces el otro argumento es que Taiwán le quedan 20 países, entonces los tratan muy bien, porque son los que le quedan, mientras que si nos vamos con China seríamos uno de 130, pero el potencial económico de China es inmenso. Ahora Taiwán está tratando de conseguir el apoyo de los militares dominicanos. Los invita allá como tenemos un embajador militar allá. Porque ya se cansaron de invitar senadores y diputados, todos han ido. Y la Cancillería también. Pero hay unas negociaciones de muchísimos años atrás entre Pekín y Taipei. Los chinos continentales le proponen la misma fórmula que hicieron con Hong Kong, un mismo país, dos sistemas. Depende de quién es gobierno en Taiwán. A veces hay uno dispuesto a negociar, otros no. Pero eso con el tiempo pienso que ellos tendrán que llegar a un tipo de acuerdo. Sí. Ya no es la China de años atrás. Y llegaron a un acuerdo de que no, que Taiwán no iba a tratar de buscar más países y China continental no iba a tratar de buscar más países, como un tente ahí, pero después vino lo de, bueno, antes vino lo de Costa Rica y otro país centroamericano ahora últimamente reconoció a China. Tú has propuesto incluso que busquemos algún arreglo que ellos pudieran ayudar con lo de la deuda incluso, ¿no? ¿La deuda? Sí, hicieron en Panamá. No, yo no he sugerido eso. La deuda nuestra, con China. O tú lo mencionaste, fue que lo que ellos hicieron con Panamá, que ayudó. No, en Costa Rica le compró una emisión de bonos por debajo del precio del mercado para ayudarlo. Y con ese dinero Costa Rica paga una deuda cara. Aquí eso podría ser una solución en un momento. Si seguimos endeudándonos. Te van a hablar de un estadio de pelota. Eso es lo que yo hago. En Costa Rica pusieron un estadio de fútbol maravilloso, la gente es feliz. Algo que la gente lo vea físicamente. Así es que ellos trabajan. Así es. Bueno, ya casi tenemos que irnos, pero me gustaría que hablemos de algo que tú también trabajas siempre, Bernardo, que son las encuestas. Sí. Bien. ¿Tú tienes algún tipo de encuesta reciente que se ha hecho aquí? ¿Cómo tú ves que anda la cosa? La posibilidad de una... No, la encuesta que yo manejo de PEN, desde octubre no hemos hecho otra. En octubre también la hizo Gallup y ahora salió una más de Gallup y otra de Acisa. Todo indica una disminución en la popularidad del presidente Medina, un incremento en la popularidad de Luis Abinader dentro del partido con relación a Hipólito, y un rechazo a la idea de la reelección del presidente, pero también Leonel Fernández tiene un aspecto negativo muy grande. La tasa de rechazo. Muy alto. Entonces, posiblemente Danilo Medina proponga como candidato a alguien que no es ni él ni Leonel Fernández. Y la gente dice, no, pero que ¿quién podría ser si no son populares? Pero si hacen populares, una vez son candidatos. Antes de ser candidato Trump no era popular. No. Se hizo popular durante la campaña. El propio presidente Leonel Fernández cuenta que cuando todavía él no había ganado la presidencia, llegó, era el más joven de los tres que aspiraron en ese momento, que fueron Jorge Botello, Euclides Gutiérrez y él, que en un hotel, me parece, del este, alguien le dijo, si ustedes quieren ganar, pongan a uno que se llama Leonel. Y era con Leonel que estaba hablando. Y ya todo el mundo lo conoce. Porque así es. Y de hecho Danilo era más conocido porque había sido diputado, Leonel no. Así es. Sí.
Si los candidatos se hacen. Más en el mundo de hoy. Sí, no nacen candidatos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a ti por invitarme. Sí, muchas gracias. Siempre es bueno conversar contigo de tantos aspectos que no siempre uno tiene la oportunidad con todos los invitados. Tú y yo trabajamos juntos en el Caribe, ¿no? Exactamente. Y bueno, y luego después tuvimos por los predios de Noticias CN, que tú estabas en la revista. Eso es. Y yo estaba en ese momento con Edith en el programa de televisión. Bueno, y antes cuando yo soy un periodista frustrado. Sí, no, pero no tan frustrado porque te ha quedado y escribe y siempre te mantiene, ¿verdad? ¿Hay un próximo libro tuyo va a salir? Sí, el segundo volumen de mis memorias personales lo pongo a circular la semana que viene. El primero salió hace 2 años. Este cubre el gobierno de Bosch y mi papel en ese gobierno, el Consejo de Estado. Luego yo paso a trabajar con Diógenes Fernández en el Banco Central y lo que ocurrió durante la Guerra Civil en el Banco Central. Y después los primeros 5 años de Balaguer, y yo en el Banco Central con Diógenes. ¿Cuándo sale ese libro? La semana que viene. Ah, excelente. Pues entonces vamos a leerlo de que salga de inmediato. Bien. Muchas gracias, Bernardo Vega, economista, historiador, ex embajador dominicano ante el gobierno de Estados Unidos y ex gobernador del Banco Central, ex director del periódico, ex presidente de la Academia de la Historia. Ex muchas cosas. Y muchísimas cosas, pero sobre todo lo que eres ahora, es mejor. Bueno, amigas, amigos, no se vayan que hay más en Acento TV.